amigos, ¿qué tal? Soy Javier, soy Tocinillo y estamos en una comparativa súper esperada. Como veis aquí tengo a mi derecha, aunque a diferentes alturas, la LG C2, nuevo modelo de 2022 de OLED de la marca coreana. Muchísimas gracias a LG por la cesión de este pedazo de producto. Y a mi izquierda, un poquito más abajo, tenemos la Sony A80K. Lo mismo, muchísimas gracias a la compañía japonesa por la cesión de este pedazo de televisor OLED. Vamos a hacer una comparativa hoy. Vamos a meter también, si podemos, el tema de sistema operativo. Y la única diferencia es que este modelo es de 55 y este modelo es de 65. Sé que lo suyo es hacerlo con las mismas pulgadas, pero tampoco tenemos tanto margen como para decir exactamente las pulgadas que nos dejan y demás. Así que nos vamos a apañar con esto. Vamos a hacer test de películas SDR, HDR, Dolby Vision, sistema operativo y algunas demos en HDR como las que estáis viendo detrás mía. Así que sin más preámbulo, vamos con la comparativa. Y bueno, vamos a empezar con una demo, en este caso de LG, luego continuaremos con más material de Sony en este caso. Y aquí quería enseñaros una cosa muy curiosa que mucha gente no acaba de entender lo que significa, y básicamente es la opción del mapeo tonal de LG. En Sony, si lo tenemos en gradación preferida como está ahora mismo, es dinámico, en el sentido de que la tele escena a escena analiza el contenido y va adaptando el mapeo en función de este. En LG también lo hace siempre cuando tengamos la opción mapeo tonal activado, pero funciona mal. Esta opción de mapeo de tonos es más bien un contraste dinámico, nos sube, como veis, aquí está a poquito, pero nos sube todo el brillo general de la escena, a costa de lavarnos los colores, con lo cual yo os recomiendo que lo tengáis en apagado. Así es como se ve más parecido a la Sony y es como debería estar, ¿de acuerdo? Para ser lo más puristas posible. Una vez hecho, como veis, la tonalidad, fijaos que es prácticamente igual. Aquí, por ejemplo, las nubes, curiosamente la A80K recupera más detalles, se ven más blancas, aunque tenga menos nits, porque recordemos que la C2 ronda los 750 nits más o menos, mientras que la A80K ronda los 650 nits, o sea que hay 100 nits menos de diferencia. Pero Sony va adaptando, como digo, esa curva EOTF para que la imagen brille donde debe brillar y no lo haga donde no debe, ¿vale? En cambio, LG no se puede hacer. O activamos la opción del mapeo que nos brilla todo más de lo que debería, o la dejamos desactivada perdiendo algún mapeo de altas luces. Por ejemplo, aquí en esta escena brilla más la LG, se nota claramente, gracias a esa capacidad de brillo, pero lo que quiero decir es eso, que la Sony con menos brillo consigue que muchas escenas se vean iguales o incluso mejores en algunos casos, ¿vale? Aquí de momento, por ejemplo, está brillando más todo el tiempo la LG. En cuanto a tonalidades, muy bien. Aquí una pequeña trampa, entre comillas, es que la Sony está calibrada y la LG no. Si la ponemos de serie... But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss.
wish I knew. A mí me parece que queda un poquito mejor el de Sony porque llega a niveles que ya recuperar un detalle mínimo en altas luces a costa del brillo no siempre es lo mejor, ¿vale? Pero fijaos la diferencia. ¿Qué pasa? Que si dejo activada esta opción, aquí en esta escena lo hace perfectamente, solamente recupera el detalle de aquí, pero si yo lo doy a continuación, como podéis ver vosotros mismos, fijaos cómo ahora en la escena media, como esta, brilla más de lo que debería. ¿Lo veis? Toda la imagen brilla más de lo que debería. Se sale de la curva de referencia y hace que el color se lave un poco más de lo que debería. Por ejemplo, en el azul de los Navi se nota bastante. Así que es una opción que no tiene término medio. Así que es una opción que no tiene término medio. Si la activamos, vamos a tener escenas que se vean perfectamente, que es lo que debería, y otras escenas como esta, que se está viendo, que brilla más de lo que debería. Entonces ahí está la disyuntiva. Yo creo que los pros al final ganan los contras y yo lo dejaría activado, pero ya os digo que, por ejemplo, si os ponéis el Grand Showman, hace un destrozo en la imagen muy importante porque sube tanto el brillo que el color empieza a lavarse y toda la imagen se ve extremadamente brillante, ¿vale? Así que, bueno, para que sea una comparativa lo más justo posible, deberíamos dejarlo desactivado, ¿vale? Para que la escena media brille lo mismo. Ahí, fijaos, el chute de luz que mete. ¿Veis? Esta escena casi no se nota, pero en esta, por ejemplo, sí. ¿Veis cómo depende de la escena? Por eso se llama dinámico, porque va cambiando en función de la escena. Qué pena que no tenga el eje separado, lo que es el mapeo en sí, de esa opción que hace subir el brillo general. Así podríamos tener pues, lo mejor de ambos mundos. Aquí, curiosamente, estoy viendo que brilla más la A80K todo el tiempo, también en el detalle solar de atrás. Ya os digo que por nits no puede ser, porque las he medido y brilla más la LG, pero esto demuestra que no todo es medir un recuadro blanco estático y decir, tiene 1000 nits o tiene 600 nits. No todo es eso. Luego hay que comprobarlo en contenido real, que es donde se notan las diferencias. Ya os digo, en cuanto a colorimetría, ahora mismo son muy parecidas, lo cual habla muy bien de la LG, que es la que no está calibrada. Y sigo notando ese efecto 3D también en la LG este año que no había notado nunca, con lo cual se ve que le han puesto la misma opción, digamos, que tiene Sony con el XR. Para mí es muy buena noticia. Vale, nos vamos a ir ya a contenido real en SDR. Vamos a empezar con contenido en SDR. Bueno, empezamos, como digo, en el contenido SDR. En este caso estamos en Alicia. Esta comparativa va a salir muy bien porque las dos teles son OLED WRGB. Las dos, con lo cual el balance de blancos sale, como veis, igualito. Y además tiene una capacidad de luz y demás muy similares, con lo cual ninguna va a parecer quemada y la otra bien. O sea que va a haber bastante parecidas. De hecho, estoy viendo a través del vídeo, sí, que se ven muy similares. La cámara capta bastante más luz de la que yo veo aquí en las teles. Y, ¿qué os puedo decir? La verdad es que la imagen es extremadísimamente parecida. Quizá aquí se puede notar un poquito de exceso de rojo en las caras en la LG, cosa que ya noté en un unboxing, si recordáis, que luego se quitó en parte porque le hice un ciclo de compensación a la LG y ya se quitó ese exceso tan grave que tiene de rojo, pero sigue teniendo un poquito de más. Fijaos aquí la de esto del conejo se notaba, en la cara de Alicia y en la flor también se notaba un poquito más rojizo la LG, mientras que la Sony se ve perfectamente calibrada a norma, ¿vale? Es la única diferencia que puedo encontrar. En cuanto a nitidez, os vuelvo a decir lo mismo, curiosamente, este año el procesamiento del LG es muy bueno, se parece mucho a cómo lo hace Sony, y a esta distancia tampoco podría deciros mucho más. Bueno, como veis estamos en la famosa escena de Juego de Tronos. Aquí entra más luz de la que me gustaría, pero es que si no la cámara se vuelve loca. Tampoco va a captar los detalles de la escena. Sigo notando un pelo, muy poquito, de exceso de rojo en la LG. Y aquí detrás en la cueva, sí, se sigue viendo un poquito más de banding en la LG, pero ya a niveles enfermizamente mínimos, ¿eh? Os lo digo así. También sigue sacando más detalle en sombra la LG, lo cual quiere decir que está... sí, en la cámara también se ve. La gamma está un pelín levantada por la parte baja, ¿vale? Es decir, muestra más detalle en sombra del que debería, porque recordad que la Sony la tenemos calibrada con sonda, con lo cual la imagen de referencia es la de la derecha. También aquí en la cara de Jon se ve un poquito más rojiza en la LG que en la Sony. También la cueva por detrás también se tiñe un poco de rojo, mientras que en la Sony no. Con lo cual, aquí sí que hay esas pequeñas diferencias. En cuanto a ruido y posterización y demás,
ya os digo que yo le daría un empate este año, ¿eh? Porque ahora veo un poquito más de ruido en la Sony y antes lo veía un poquito más en la LG. A ver aquí. Sí, no, aquí hay un poquito más de ruido en la LG, sí, un poquito. También puede ser que sea porque la LG tiene esa parte de detalle en sombra un poquito más levantada de lo que debería, con lo cual se ve un poquito más de ruido posterización. Porque a nivel de procesamiento de imagen las veo este año prácticamente a la par. Así vosotros mismos también podéis ver, creo que se capta en la cámara ese exceso de rojo en las caras un poquito en la LG. Nada grave ni nada muy importante, por así decirlo, pero sí se nota un poquitín. Y también podéis ver en la cámara ese exceso ligero de detalle en sombra en la LG. Por ejemplo, en el pelo de John se ve perfectamente todo, mientras que en la Sony no. Con lo cual, insisto, la imagen que deberíamos ver de referencia sería la de la derecha, ¿vale? Que es la que está calibrada. Pero muy bien. Y también la nitidez este año se parece muchísimo al LG. No sé qué ha hecho, pero la verdad es que la electrónica es casi igual que la de Sony. No igual porque sigo notando un poquito más nítida la Sony. Pero que un televisor de 65 pulgadas se parezca tanto a la de 55 habla muy bien de LG este año, ¿eh? Bueno, chicos, estamos en una zona muy importante para calibrar bien y ajustar bien los televisores, que es la de The Great Showman. Fijaos como aquí claramente la LG brilla más, ¿lo veis? Y es por esto, aquí sí se nota muchísimo, ¿lo veis? Cómo sobrebrilla toda la imagen mucho más de lo que debería, e incluso en la cámara podéis ver cómo el color, en lugar de ser un rojo intenso, ¿veis? Se va lavando. Fijaos la cara, por ejemplo, de la protagonista. Aquí detrás el telón, ¿veis cómo el rojo pasa de ser un rojo sangre a ser un rojo más lavado? ¿Por qué? Porque esta opción lo que hace es que se sale de la curva EOTF de referencia y hace que toda la imagen brille más de lo que debería. Al salirse de la referencia y brillar más de lo que debería, lo que conseguimos es que el color se lave también. Aquí, por eso he quitado la opción, ¿de acuerdo? Ahora sí que brillan más o menos parecidas. Y sigo viendo un poco más rojiza las caras y todo lo que tiene que ver con pieles en la Sony, perdón, en la LG. En la LG, ¿vale? Aquí curiosamente he pausado esta imagen porque no sé si la cámara lo puede captar, pero la Sony tiene aquí un exceso de rojo en las pieles, cosa que no pasaba en SDR, en SDR era al revés. Y me diréis, ¿y por qué pasa esto? Pues curiosidades para aquellos que no lo sepa. En Sony no se puede calibrar el SDR y HDR por separado, sino que la tele solamente se te deja calibrarla en SDR y desde ahí ella traspasa toda la información al modo HDR, con lo cual a veces se producen errores. Así que, por ejemplo, la tonalidad de la cara de la protagonista es un poco más tirado, digamos, un poquito hacia el magenta, más de lo que debería. Y curiosamente la LG sigue teniendo ese exceso como de rojo, o más que de rojo, como de saturación de color. Es como si estuviese pasado un poquito de color. Fijaos aquí, por ejemplo, cómo se nota la cara del chico. ¿Vale? Aquí también, por ejemplo, se notaba claramente. Es importante mencionar que la Sony esta que me ha tocado tiene como un ligero tinte rojizo en todos los niveles de gris y en todos los niveles de blanco. Y creo que tiñe un poquito la imagen, pero es una tonalidad como de color vino, ¿vale? Pero no es por la imagen en sí, sino por el panel que me ha tocado a mí. Pero fijaos aquí, por ejemplo, la cara del protagonista como está más saturada en la LG de lo que debería. Y sobre tenemos la opción de mapeo quitado. ¿Veis? Aquí se nota claramente. Y la tonalidad de las pieles de Sony es más natural, ¿vale? También, como digo, es un poco de ventaja porque la tenemos calibrada con sonda. Como veis, nosotros mismos estamos en Dolby Vision. Ahora se me escucha mejor, perdonad. Decía que el cacareado sistema de metadatos dinámico que tanto está dando que hablar porque es bastante complicado de implementar bien. Tenemos que tener puesto el modo cine. Aquí, modo cine en la LG. Y debería estar en modo Dolby Vision oscuro en la Sony, ¿vale? Así se supone que son los modos más cercanos a norma. Y vamos a ver si se parecen lo suficiente o no. Vamos a irnos a escenas, vamos a poner una escena que es muy buena para ver el detalle en sombra, que es la escena 6, está aquí. Fijaos que aquí la Sony es más rápida en cambio de edit. Y vamos a ver, ya de entrada noto esa tonalidad nuevamente diferencial en el azul. Fijaos, no sé si la cámara lo capta. Más tipo azul cielo en la LG y más azul cian en la Sony. Y sí que noto un poquito más levantada la gama en la LG y un poquito más oscura en la Sony. No sé si es la más correcta la de LG o la de Sony, la verdad.
Viendo el último vídeo de Vincenteo, el LG tuvo problemas con esta tele en su salida y el Dolby Vision oscuro, o cine en este caso, era mucho más brillante de lo que debería. Lo solucionaron con el firmware que tengo yo actual, que lo podemos ver para que nadie me acuse luego de nada. ¿Vale? Que es este de aquí, si me da soporte. Tengo la 32040, que es el que solucionaron ese problema, pero aún habiéndolo solucionado, levantaba un poquito más el brillo de lo que debería, con lo cual casa bastante con lo que estamos viendo aquí. Así que es probable que nuevamente la imagen de referencia de Dolby Vision sea la de Sony, que la tenéis a la derecha, ¿vale? Esa tonalidad un poquito más oscura. También mucha gente comenta que el Dolby Vision es más oscuro de lo que debería, etcétera, etcétera. Y es verdad. Muchas veces el Dolby Vision es más oscuro, usan un APL, un brillo medio más oscuro que las masterizaciones en HDR normal. Luego también tiene el problema de que las teles muchas veces lo implementan mal. Y para acabar, muchas veces la gente lo compara con el modo HDR con el mapeo de tonos dinámico activado en la LG, que sube el brillo, con lo cual al final, lógicamente, el Dolby Vision es mucho más oscuro de lo que es el HDR. Así que, bueno, cada uno decida. Pero yo creo que la imagen más correcta sería la que vemos en la derecha, ¿vale? La de Sony. Para cambiar un poquito el tema, lo que vamos a hacer es poner una escena con bastante luz. No sé si la podemos ver por tema de copyright, si no, acabaremos aquí el clip. Y fijaos aquí la diferencia que hay. Vamos a dejar esto puesto para que no me quiten el copyright. Fijaos la diferencia tan grande que encontramos aquí en Dolby Vision entre ambas teles, ¿eh? Fijaos lo apagada que está en este caso la Sony y lo bastante más viva y bastante más brillante que está la LG. Nuevamente, como no podemos calibrar 100% el Dolby Vision, no sabría deciros cuál es la correcta. En las escenas oscuras os decía que parecía la Sony. Aquí yo creo que la Sony se ve demasiado oscura y la más correcta debería ser la LG, creo yo, ¿eh? También podemos poner la Sony en Dolby Vision brillo para que se igualen un poquito más, pero aún así fijaos cómo sigue estando bastante más oscura de lo que debería, ¿vale? En comparación con la LG, lo podéis ver, aquí por ejemplo se ve muy bien. Incluso en Dolby Vision brillo es más oscura que la LG en Dolby Vision cine. Y tengo el firmware actualizado en la LG que soluciona el problema de que brillaba demasiado, con lo cual me da a mí que el Dolby Vision no está del todo bien implementado en la marca japonesa, en la Sony. En El Hombre de Acero, lo pongo así por el tema del copy. Quería pausarlo justo, a ver si me va a dar tiempo. Aquí, ¿vale? Aquí podéis ver cómo la LG claramente brilla más, ¿vale? Aunque es lo que os comento, aquí es una muy buena imagen de cómo actúa el subpíxel blanco. Fijaos que cuanto más brillo tiene un panel WRGB, más lava el color que encontramos dentro del detalle especular. Fijaos, por ejemplo, en el sol de atrás, como en la LG, ¿vale? Lo tenemos aquí. Aquí, ¿lo veis? Este sol de aquí en la LG es mucho más amarillo que como se ve en la Sony, que se ve más naranja. ¿Por qué? Porque la Sony tiene 100 nits menos y consigue retener más color dentro del detalle especular. Y el reflejo que está estallando aquí también. Fijaos cómo brilla más en la LG, pero es más amarillo, más lavado. La G2, si la pusiéramos a la izquierda, le pasaría aún más. Brillaría más, pero se lavaría más todavía. Así es como actúa el subpíxel blanco y por eso aquí las QD OLED vienen a solucionar este problema, ¿de acuerdo? Aquí lo mismo, fijaos, como brilla más en la LG, pero le pasa lo mismo que antes. Y voy a dejarlo aquí. Voy a poneros el resto de la escena, pero no sé si se va a poder ver por temas de copyright. He pausado porque nuevamente el sol aquí no lo capta la cámara, pero aquí, digamos que la Sony, el mapeo de tonos es tan bueno que consigue retener todo el detalle especular del sol y brilla más, curiosamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque en la LG hemos desactivado la opción de mapeo de tonos dinámico. Si la activo, se verán iguales en esta escena, en otras, como habéis visto en el Gran Showman, toda la escena media se levantará en la LG. LG debería plantearse seriamente ya poner una opción separada para aquellos que quieran verlo a norma 100% con el mapeo dinámico activado y otra opción aparte para aquellos que quieran subir el brillo medio de la escena, que no es más que un contraste dinámico, ¿vale? Con todo, ambas opciones están incluidas ahora mismo en el mapeo de tonos dinámico. En fin, en cuanto a movimiento me queda sorprendidísimo lo bien que lo hace LG este año y es que ya no veo diferencia con Sony, ninguna. Otra de las escenas que ponemos mucho es la de Transformers. Aquí no sé si la cámara lo capta, pero aquí sí que claramente brilla más la LG. Y en cuanto a color, aquí no hay ningún tipo de lavado, se ven iguales. El detalle en el agua también brilla más en la LG.
y vamos a ver qué diferencias podemos encontrar. Esta película, ya os digo, está masterizada, si no recuerdo mal, a 4000 nits, con el Oppo es muy fácil de ver. A 1000 nits, ¿de acuerdo? Por eso se parecen más. Creo que hay diferencias bastante más importantes cuando la película está a 4000 nits. Los mapeos de tonos de las dos teles cambian bastante ahí, pero cuando son a 1000 nits como esta, se ven mucho más parecidas. ¿Vale? Aquí el sol brilla más otra vez en la LG, claramente. Detalle en sombra muy parecido. Movimiento... ya os digo que prácticamente igual. Creo que la opción 1, que es como está en Sony, es un poquito más suave que la opción movimiento cinemático, que es como está en la LG. Con lo cual, quizá si lo ponemos en 3 manualmente, la LG sería lo más parecido posible. Y bueno, pues muy similar a esta película. Es difícil encontrar diferencias aquí. Nuevamente las tonalidades, por ejemplo, del amarillo. Aquí sí se nota el amarillo. No sé si podéis verlo como... un mal ejemplo aquí. El amarillo es más apagado, más real, más como si fuera un amarillo de un coche o de un Transformer, de un tractor, de como queráis llamarlo, en la Sony, mientras que en la LG tiene ese exceso como de saturación, ¿vale? Se nota un poco más saturado todos los colores en la LG. Cosa que soluciona, por supuesto, una calibración con sonda. Como siempre digo, si hay alguien interesado, lo podéis contratar en salondigital.es. Y volviendo a la comparativa, pues esta película la verdad es que poquitas diferencias, salvo que la LG brilla más. Los colores son 95% iguales y el 5% en las que no lo son es porque la Sony es más natural en los colores, ¿vale? Acabamos la comparativa con este tráiler de Dungeons and Dragons. Lo he puesto otras veces que me ha saltado el copyright, vamos a ver si sigue igual. Y aquí es un tráiler muy chulo para verlo en HDR, en teles con mucho brillo. Y la verdad es que los 100 nits extra de la C2 es difícil notarlos. Y vuelvo a decir lo mismo, habla pero que muy bien del mapeo de tonos de la japonesa. La verdad es que Sony siempre tiene ese puntito extra siempre en todo lo que hace de la experiencia, de los años que llevan haciendo en el mundillo, vaya. Eso sí, aquí sí que son diferencias, como ya os digo, toda la comparativa bastante sutiles. Pero sigue notando ese exceso de rojo en todas las escenas de la comparativa, Se nota un poquito. Si os fijáis en la cámara, incluso a través del vídeo se puede captar, como siempre en las pieles vais a ver ese puntito extra de rojo que le sobra en la LG, ¿vale? Y aquí, nuevamente en este tráiler, sí que noto otra vez la nitidez más marcada en la Sony, un poco más nítida. Por ejemplo, en las hojas de los árboles de atrás, en el pelaje de aquí del bicho este, se nota más nítida. La verdad es que el escalado de Sony es una burrada. LG se ha acercado mucho este año, lo digo toda la comparativa, muy cerca se queda, no llega, pero mucho mejor que el año pasado. He podido pausar uno, aquí como veis, cuando yo pauso la imagen, sí que se nota el extra de brillo en la LG con respecto a la Sony. En movimiento, con el mapeo todos actuando en segundo plano y tal, es muy difícil notarlo, pero aquí si lo pauso, sí lo podéis ver. Veis cómo la llama es más intensa en la LG. Le pasa como el ejemplo de Superman. Si os fijáis, la llama es más rojiza en la Sony, porque al brillar menos, el subpíxel blanco actúa menos y con lo cual lava menos el color. Y bueno chicos, pues hasta aquí la comparativa de hoy. ¿Qué puedo comentaros de estos dos pedazos de teles? Empezando por LG, tenemos un modelo que este año ha mejorado, digamos, los puntitos débiles que tenía el año pasado el modelo C1, que ya era un modelo súper completo. Tenemos, por ejemplo, un sistema operativo que va súper rápido, va súper bien, va mucho mejor que el año pasado, no tenemos prácticamente nada de publicidad. Tenemos también, en mi opinión, una mejora bastante evidente en cuanto a la forma de procesar la imagen, ¿vale? Tenemos una imagen más nítida, un poquito más parecida como lo ofrece Sony, con un movimiento que ya era muy bueno el año pasado y este año lo podemos poner a la altura de Sony y a la altura de Samsung también. O sea que este año las marcas en movimiento yo las pondría prácticamente todas iguales. Como digo, escalado muy bueno, Near Black muy bueno, también ha mejorado mucho y básicamente es como una especie, para que os hagáis una idea, de C1 con la electrónica de Sony o muy cerquita de esta. Por otra parte, el fabricante japonés sigue con su liderazgo en cuanto al procesamiento. Tenemos el XR, que utiliza una tecnología de sharpening dinámico, por así decirlo, que sigue siendo mejor que el de LG y mejor que el de Samsung y mejor que el de cualquier otra marca. Le da un look súper bueno a la imagen, muy nítido, pero sin parecer excesivamente procesado. Tenemos una colorimetría que, en mi opinión,
Debería mejorar un poquito en Sony, porque utilizan ese punto de blanco llamado Jutebox, que es más azulado de lo que debería, con lo cual viene mejor, paradójicamente, la LG en cuanto a tonalidad de cine. Me dejo apartados como por ejemplo el gaming y los HDMI 2.1. Si sois jugones, recordad que la LG tiene 4 puertos HDMI 2.1 completos, tiene Game Bar, tiene soporte para Dolby Vision Juego, Dolby Vision 4K a 120 Hz y en definitiva es un poco más completa que la Sony para juegos. Si sois amantes del cine, seguramente acabaría optando por el modelo japonés de la Sony A80K. Me parece un poquito mejor en todo lo que tenga que ver con procesamiento de vídeo. Así que ahí tenéis mi decisión. Si queréis un uso mixto, 100% mixto, ahí ya depende si os tira un poquito más el juego o si os tira un poquito más el cine, pero ahí yo creo que al final lo que marcaría la diferencia sea el precio al que podáis conseguir cualquiera de estas dos teles. Así que nada chicos, muchísimas gracias a Sony, muchísimas gracias a LG por los préstamos. Muchísimas gracias a vosotros por estar ahí detrás siempre apoyándonos. Y como siempre, si os gusta, manita arriba, por favor, dale click a la campanita para no perder los próximos vídeos. Y dale click a suscribiros, a ver si llegamos a esos 60.000. Nos faltan solo 5.000 suscriptores para llegar a esos 60.000 que tenemos como objetivo en diciembre. Desde aquí, chicos, desde Hago Pasión, me despido de todos vosotros. Tocinillo al habla. Espero que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.